Estimados amigos, en este cuarto día de preparación para la consagración a la Virgen María, bajo materna esclavitud, vamos a tocar otro aspecto acerca del espíritu mundano. Vamos a hacer como siempre nos pide San Luis María. Nuestra primera oración es al Espíritu Santo, según como hemos nosotros también dado estas oraciones a ustedes. Se encuentran en nuestra página o en nuestras plataformas, las pueden encontrar allí. Después la oración Jesús que vives en María, es la otra oración que vamos a rezar. Y después vamos a empezar ya nuestra meditación. Como siempre, vamos a dar una estructura a la meditación para que ustedes puedan tener junto con los datos, junto con la materia de la meditación, puedan tener esta estructura y cosa que se les pueda hacer más fácil el meditar. Muy bien, vamos a considerar entonces cómo el espíritu del mundo, el espíritu mundano, es un espíritu que genera suficiencia en las personas. Es decir, les presenta una vida tan equivocada, una vida tan de tanta mentira, que las personas se creen autosuficientes y creen que las cosas que tienen ya son suficientes para la felicidad. Nuestra oración preparatoria será la misma de siempre. Que todas mis intenciones, acciones, operaciones, que lo que piense, que lo que vaya yo haciendo con mi imaginación, con mi entendimiento, con mi voluntad, con mi memoria, sea para la mayor gloria de Dios. La composición del lugar será imaginarnos esa escena del paraíso terrenal cuando el demonio tienta, ¿no? Tienta a la mujer y la mujer a su vez tienta al varón, ¿no? Imaginarnos un poquito esa escena del Génesis para que podamos nosotros también darnos cuenta cómo el demonio nos tienta a nosotros y nos inserta el espíritu del mundo. La petición será, como siempre, durante estos días, pedir a nuestro Señor conocimiento interno del espíritu del mundo para que al reconocerlo, nosotros rápidamente huyamos, nos apartemos de este espíritu y podamos servir a Cristo nuestro Señor en las máximas que el Evangelio nos propone. Muy bien, la primera cosa que quiero poner a su consideración es el texto de San Lucas del capítulo 6, en donde Cristo habla de las bienaventuranzas, pero después habla de los llamados ayes, ¿no? Las bienaventuranzas de San Lucas están acompañadas por los ayes. Entonces no voy a ver las bienaventuranzas, sino ahora voy a ver los ayes, ¿no? En el capítulo 6, en el versículo 24, hasta el versículo 23, ha hablado de las bienaventuranzas. Si ustedes quieren pueden leer un poquito de antes, pero yo me refiero ahora a los ayes, ¿no? Voy a leérselos y a partir de allí tendremos nuestras consecuencias, nuestros pensamientos, nuestra materia. Dice así: pero ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis. Ay cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hicieron sus padres con los falsos profetas. Entonces, este texto habla de esta gente que tiene ese espíritu mundano que los lleva a pasarla bien, a querer tener bienes, a la risa, ¿no? A sentirse hartos, pan, pero también saciedad de distintas cosas, ¿no? De los placeres. Bueno, de estos Jesucristo arremete, ¿no? Y fustiga al espíritu mundano. Y es que está mal, por ejemplo, el reír, o está mal el divertirse, o está mal el tener bienes, o está mal por ejemplo, no sé, no pasar necesidad de hambre, o está mal cosas como Jesucristo ha fustigado aquí. De ninguna manera, porque la tierra nos la ha dado Dios para que sepamos administrarla y también obtengamos los frutos que la tierra nos da. Y en eso entonces el alimento es algo necesario para nuestra vida. Cristo nos manifiesta en su vida que no solamente se alimentaba, sino que iba hasta invitado a comer. Fue a la casa de Mateo, fue a la casa de Zaqueo, fue a la casa de Betania, de Marta, María y Lázaro, fue a la casa del fariseo Simón, también en Betania. Entonces, Cristo se alimentó, fue a las bodas de Caná, a vivir la alegría del matrimonio, y vivía la alegría, por supuesto, del pueblo de Israel, y vivía Cristo, digamos, unido a la gente con gozo. Entonces, no podemos decir de que Cristo quiera para nosotros la tristeza o quiera para nosotros, digamos, no tengamos los bienes suficientes para vivir. No tiene nada que ver eso con el espíritu mundano. Cristo quiere que nosotros demos gloria a Dios, y el gran problema es que el hombre mundano no quiere a Dios.
sino quiere lo que Dios ha dado y lo quiere sin Dios. Ese es el problema del espíritu mundano, que quiere los bienes. Dios nos los ha dado, todo es vuestro, dice San Pablo, pero vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Pero el mundano quiere los bienes, pero no quiere a Dios. Quiere los bienes sin Dios y quiere los bienes para poseerlos como si fuera Dios. Entonces, quiere prosperidad, ¿no? El espíritu mundano se siente satisfecho en la tierra, porque quiere prosperidad en la tierra, quiere vivir en esta tierra y gozar de esta tierra, pensando que esta tierra es aquello único que hay en este mundo, aquello único que le va a producir la felicidad. Quiere, por tanto, no la felicidad, sino quiere el éxito. Es una cosa interesante cómo nuestro mundo ha cambiado los términos, ¿no? Ya las personas no hablan tanto de felicidad, sino de éxito. Quieren tener éxito en la vida, ¿no? Triunfar en la vida. ¿Ven? O sea, ya no está el deseo de la felicidad, de alcanzar la trascendencia, no. Lo que se quiere es sencillamente el triunfo sobre las cosas, el triunfo sobre la sociedad, sobre digamos, el trabajo, la cuestión laboral, sobre la política, la prosperidad, ¿ven? Eso, la prosperidad. Y no quieren a Dios. Entonces, ese es el problema del hombre mundano. Entonces, una cosa que podría a nosotros un poco ayudarnos a entender cuánto se ha insertado, porque como también lo dice San Agustín, y lo dicen también otros autores, Bossuet, el padre Faber, dicen que el espíritu mundano se va instalando, durante toda nuestra vida se ha ido instalando. Si es que no hemos hecho un acto de conversión y hemos seguido el evangelio desde muy niños con la idea clara de luchar contra el mundo, el espíritu del mundo se ha ido instalando en nuestra vida. Entonces, una pregunta que podríamos hacernos, ¿no? ¿Cómo miro yo la prosperidad? ¿Deseo la prosperidad y solo la prosperidad sin Dios? Porque la prosperidad también la podría poner Dios. De hecho, cuando se habla, por ejemplo, del rey David, se dice que todo le iba bien. Él iba en las empresas que hacía, le iba bien. Dios lo ayudaba, Dios estaba con él. Cuando se habla de Job, por ejemplo, antes de que tuviese toda esa tribulación, también le iba muy bien a Job, en todo. Y después de la tribulación, le fue muy bien a Job. Entonces, ¿cómo es este tema, no? Dios, o sea, nos pone esta realidad del espíritu mundano porque no quiere que nosotros vivamos, administremos este mundo y nos beneficiemos de él, pues de ninguna manera. En el plan de Dios está que nosotros seamos administradores de las cosas de Dios, de las cosas de la tierra. Pero el mundano ama más que a Dios a la riqueza, más que a Dios a los placeres, e inclusive no hablamos de los placeres pecaminosos, sino inclusive de los placeres lícitos, pero los ama más que a Dios. Ama más las alabanzas, no lo ama a Dios. Entonces, la prosperidad, como decíamos, puede venir de Dios, pero la prosperidad, si es que nosotros no la trabajamos cristianamente, nos puede dividir. Puede hacer que tengamos dos señores a los cuales busquemos cómo servir, y no vamos a poder servir, porque Jesucristo dijo también esto: no podéis servir a Dios, a dos señores, no podéis servir a Dios y al dinero. El hombre mundano, ama más sus éxitos que la gloria de Dios, y busca más el ser alabado que alabar a Dios. Esa es la característica, ¿ven? Ahí encontramos ahí ya descubrimos un poco lo que es el espíritu del mundo y lo que San Luis María Grignon de Montfort quiere que nosotros desterremos de nuestra vida, porque si queremos honrar a Dios, si queremos consagrarnos a Dios por intercesión de su madre, consagrarnos a Dios en esclavitud a María, tenemos que descubrir que podríamos no estar consagrados, o sea, poder consagrarnos, podemos hacer la oración de consagración, pero nuestro corazón estar imbuido en el espíritu del mundo y buscar las cosas del mundo y no buscar la gloria de Dios. Segundo punto, el espíritu mundano es un espíritu de suficiencia. El hombre el hombre mundano, se siente que se basta a sí mismo, no le hace falta a Dios. Un ejemplo muy claro del espíritu mundano es lo que sucedió en Babel, que está en el libro del Génesis, quien quiera puede buscarlo. Los hombres hacían una ciudad grande, una ciudad potente, una ciudad construida con ladrillo, o sea, una ciudad sólida. Ustedes se han dado cuenta que hay construcciones precarias, el adobe, ¿no? El barro, pero hay construcciones que son muy sólidas, y entre esas construcciones muy sólidas está el ladrillo. Bueno, en la historia del Génesis se dice que esta ciudad se construía con ladrillo, y construyeron una torre para poder alcanzar a Dios. Sin Dios. Eso es una cosa terrible. Ese es el hombre mundano. Dios le ha dado capacidades porque lo ha hecho a su imagen y semejanza. Pero esa imagen y semejanza es
algo que lo tiene que ayudar al hombre a acercarse más a Dios y no a alejarse de él, y no a ponerse él en el lugar de Dios. O aquello que pasó en el diluvio, y que Jesucristo va también a proponerlo, ¿no? En aquel tiempo, en el tiempo del diluvio, ¿no? Los hombres compraban, vendían, se casaban, y uno puede decir, bueno, como decíamos antes, comprar, vender, casarse es algo malo, de ninguna manera. Pero sí es algo malo cuando se hace todo eso sin Dios. Aquí pongo un paréntesis, ¿no? Porque en el común del pensamiento de los jóvenes de hoy, apartados de la catequesis cristiana, alguna vez me ha pasado a mí de hablar con ellos y plantearles la cuestión del matrimonio. Chicos que ya empiezan inclusive a convivir y no piensan que es pecado. Pero si nos amamos, ¿por qué va a ser pecado? El amor no es pecado. Pero es que el tema es ese, o sea, ¿ven? Los hombres conviven, se casan, pero no está Dios presente. En ese amor está Dios presente. En el amor de los que se casan o de los que se juntan de esa manera, está Dios presente. En el amor de los que se casan por el civil solamente, está Dios presente. Y en las compras y en las ventas, ¿no? ¿Cuántos casos de gente tan angurrienta de solamente hacer negocios por la angurria de tener, por la codicia y la vanidad de tener? Dios no está presente allí. Entonces, si bien no son operaciones malas, pero pueden ser malas por la intención que le pone el hombre. Esa intención torcida, desviada de no querer tener a Dios, sino de querer tenerse, digamos, querer tener cosas para creerse más de lo que es. Esa prosperidad que aparentemente se manifiesta en nuestras sociedades, le genera al hombre esa autosuficiencia. ¿Cuántas personas hoy día, por el conocimiento que tienen, que nunca será el conocimiento infinito de Dios, por la ciencia pequeñita que tienen, ya se creen mucho más? Ya se creen que todo lo solucionan con su ciencia, que los misterios más arcanos y más difíciles, que nunca se han resuelto, solamente se resuelven con la mirada de lo sobrenatural y la mirada de Dios, pero ellos ya no lo pueden resolver. Cuando no lo resuelven, es un engaño, es una mentira. Bueno, y hay que saber, tercer puntito, y hay que saber que el espíritu del mundo se opone a Cristo. Y donde Cristo dice blanco, el espíritu del mundo dice negro. Es un espíritu totalmente opuesto a Jesucristo. Entonces voy a leerles un extracto de lo que el padre Alfredo Sainz tiene en este artículo del que les comentaba en la primera meditación, para que ustedes más o menos entiendan esto que estamos diciendo, ¿no? Dice así el padre Sainz: el mundo tiene su propia sabiduría, la que se escandaliza ante la cruz y ante el espíritu de las bienaventuranzas. Esta sabiduría pretende ofrecerle al hombre mundano dos regalos sustanciales. Ante todo, libertad. Pero libertad, o sea, la libertad es un don de Dios. Pero esta libertad que el hombre busca es autonomía de Dios. Es una libertad digamos, que quita toda cadena, o que piensa el hombre quitarse toda cadena, aunque se pone 1000 cadenas, todo lazo, toda relación, toda religión. El hombre mundano se piensa libre de Dios, libre para pensar cualquier tontería, cualquier ideología, autonomía para poder leer cualquier tontería, cualquier cosa, cualquier libro. Hoy día, si lees, aunque leas cualquier basura, ya estás siendo culto, libre para mirar, para gozar, libertad. Una libertad, el hombre tiene libertad, como decíamos, es mala la libertad, eso ha sido dada por Dios. El padre Fabro, en sus libros filosóficos y teológicos acerca de la libertad, dice, la libertad es lo más divino del hombre. Pero cuidado, la libertad es un acto espiritual principalmente, en donde la inteligencia y la voluntad trabajan. Es un acto principalmente de la voluntad, un acto en el que la voluntad lo lleva al hombre, a la trascendencia. Pero la voluntad de la que habla el mundano es sencillamente el desate de las pasiones, el desate de la lujuria, el desate de la molicie, el desate, no sé, de lo que él quiera, cuando quiera y como quiera. Y entonces es una libertad deformada, enviciada. No es la verdadera libertad, es más bien una esclavitud. Es una aparente libertad que lleva a un montón de esclavitudes. Segundo expresión, ¿no?, del mundano, la felicidad en la tierra, que es lo que decíamos antes, ¿no? Que algunos le dicen que será el éxito, otros dicen que será pues esa prosperidad que pueden tener. Y entonces es esa felicidad embriagante que lo lleva a los placeres, a las risas, a todo esto, a todo lo que dijo el demonio, ¿no? Todo te lo daré si caes
de rodillas y me adoras, lo que fue la tentación a Jesucristo. Pues eso es justamente, ¿no? Eso es el espíritu del mundo, ese es el espíritu de autosuficiencia que tiene el mundo. Por tanto, cuando veamos el mundo, cuando veamos, consideremos el espíritu del mundo, miremos que detrás está el demonio. El demonio es el que va moviendo las cosas y logra los engaños, porque es príncipe de mentiras. Y logra engaños, y logra engañar al hombre. Pues bien, terminar con un coloquio, un diálogo con nuestro Señor Jesucristo, en donde hablemos con Él y le pidamos que saquemos de nuestro corazón todo ese espíritu mundano que muchas veces nos rodea y que nos aparta de Dios y que nos inserta, ¿no?, en una mentira, en una falacia, porque el mundo sin Dios no es nada, porque la realidad del mundo que se aparta de Dios lleva al vacío, lleva a esa tristeza, porque el hombre ha nacido para Dios y el hombre sin Dios vive triste, aunque se crea muy alegre, vive triste. Que la Virgen Santísima, nuestra Madre, la que nos vamos a consagrar, nos ayude a entender estas cosas. Terminemos, como siempre lo hacemos, con el Subtum Presidium, ¿no?, el bajo tu amparo nos acogemos, y el Ave María Estela, ¿no?, salve estrella del mar. Muy bien, nos vemos entonces el día de mañana para la siguiente meditación.